Por todos es conocido el famoso efecto Doppler, propuesto por Christian Andreas Doppler en 1842. Este efecto consiste en el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Podemos observarlo cotidianamente con el típico ejemplo de la ambulancia que se acerca a toda velocidad hacia ti. Imaginemos el hipotético caso de una fuente que viaja a 40 metros por segundo y está emitiendo un sonido a 1 hercio. La fuente en movimiento emite el primer frente de onda que viaja a la velocidad del sonido, unos 340 metros por segundo en el aire. Si la fuente estuviera estática, la siguiente onda se emitirá un segundo después y estarían separadas 340 metros. Pero como la fuente viaja a 40 metros por segundo, un segundo después de haberse emitido el primer frente, habrá viajado 40 metros, por lo que la siguiente onda estará separada de la anterior en lugar de 340 metros, solo 300. Es decir, se habrá reducido la longitud de onda y habrá aumentado la frecuencia, por lo que un observador situado delante de la fuente en movimiento escuchará un sonido más agudo. Un observador situado detrás observará lo contrario. Al emitir la siguiente onda, se habrá alejado 40 metros de la anterior y la longitud de onda habrá aumentado y disminuido la frecuencia, por lo que el observador escuchará un sonido más grave. Además, este efecto se le puede aplicar a cualquier tipo de ondas, también a las electromagnéticas. Cuando observamos espectros de galaxias lejanas, vemos que las marcas que dejan los elementos en el espectro siguen su mismo patrón, pero desplazados hacia el rojo. Esto es lo que se conoce como corrimiento hacia el rojo o redshift en inglés. El corrimiento al rojo se expresa por la letra Z y se calcula como la longitud de onda observada menos longitud de onda emitida entre longitud de onda emitida. O bueno, lo que es lo mismo, 1 más Z igual a longitud de onda observada entre la emitida. Con esto vemos que contra más grande sea la longitud de onda observada, es decir, más desplazada hacia el rojo esté, más grande será el valor de Z. En un primer momento podríamos pensar que lo que observamos en las galaxias es un caso similar al ejemplo anterior del sonido, que las galaxias se están alejando de nosotros y por eso sus marcas espectrales están desplazadas hacia el color rojo. Pero a principios del siglo XX, Hubble se percató que contra más lejana era la distancia a esa galaxia, su valor de Z era mayor, por lo que quiere decir que se alejan más rápido. Hasta tal punto que hay galaxias que según su corrimiento al rojo se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues siento deciros que este redshift no es causado por el efecto Doppler tal y como lo conocemos, y que no se viola bajo ningún concepto la teoría de la relatividad de Einstein. Pero si quieres saber a qué se debe esto, tendrás que esperar al próximo vídeo. Así que no olvides suscribirte y darle like.